¿Qué tal, queridos hermanos? Qué bueno que por la gracia de Dios podamos encontrarnos un jueves más, pero no es un jueves más, es el último jueves del año y qué privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios, que tanto bien nos ha hecho y nos ha sostenido durante todo este año y nos sostendrá hasta que Él nos venga a buscar y esa palabra la podamos oír. Quisiera reflexionar en estos minutitos, no va a haber tarea, sobre Josué 1, del 1 al 2. Y quisiera ver el ABC de una etapa nueva. Ahora, cuando alguien habla del ABC, yo recuerdo un libro que tengo que es ABC de la homilética, o alguien puede hablar del ABC del fútbol, o el ABC de la arquitectura, o de cierta profesión o tarea. Pero yo no me quiero referir a esa parte del ABC cuando uno habla y se expresa de esa manera, entendiendo que está diciendo cuáles son las cosas básicas de lo que voy a hablar, qué cosas no pueden faltar y qué cosas son básicas tocante a ese tema. Yo no quiero hablar del ABC de Josué 1, 1 y 2, porque no soy quien para hablar del ABC de ese pasaje. Lo que sí quiero hacer es un juego de palabras con el ABC. Y entender en estos 3 puntos que Dios lo que le dijo a Josué nos puede decir a nosotros en una etapa nueva. Y es que tenemos que seguir adelante, ser de bendición, confiados en el Señor. Leemos Josué 1, del 1 al 2, para entender el ABC de una etapa nueva. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La lectura sigue, pero nos vamos a tener en estos 2 versículos. Pasaje conocido, cantado o memorizado por muchos de nosotros, que lo sabemos de memoria, cuando llegamos a Josué 1, 8, 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Sí? Después en el 9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Por eso este pasaje es conocido por eso, pero también en segundo lugar, ¿cuántas conferencias hemos escuchado, mensajes del ahora tú, ahora te toca a vos? De hecho, recuerdo un mensaje impactante sobre este tema que ha hecho un clic en mi vida diciendo que hay una nueva generación que se tiene que levantar. Y sin duda ese tema de esas conferencias es real y cabe mencionarlo porque el contexto de este pasaje es que una etapa se estaba terminando y estaba empezando otra. El pueblo de Israel, cuando sale de la esclavitud de Egipto, por la mano de Dios, utilizando a Moisés, a un gran líder, por la dureza del pueblo de Israel, de un viaje que no era muy largo, de días, terminó tardando 40 años vagando en el desierto por la dureza de su corazón. Por errores de Moisés, él no puede ver la tierra prometida, la ve desde lejos, pero el que llega a la tierra que tenían que conquistar, que ya eran de ellos, que ya era la promesa, pero tenían que luchar por esa, va a ser Josué. Moisés, como dice el pasaje, había muerto y su servidor era Josué. Hago un pequeño paréntesis, porque me encanta, porque esto nos da la pauta de cómo deben ser las sucesiones de los liderazgos, ¿no? Muchas veces nos choqueamos en eso. Pero dice que Josué ya estaba sirviendo, lo vemos en toda la escritura, de que él ya estaba sirviendo a los pies de Moisés, no fue algo que sorprendió. Pero también nos da la talla para quién trabajamos. Si hay una voz que quisiera escuchar, y si, mejor dicho, más que una voz, las palabras de esa voz serían de Dios diciendo mi siervo. Qué lindo que Dios pueda afirmar y decir, como dijo de Moisés, mi siervo Moisés. Pero entrando en el primer punto. El primer punto de seguir adelante en esta etapa nueva y en esta etapa que termina, trayéndolo a la comparación lo que Dios le dice a Josué, es una obviedad. Y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y si hay alguien que sabía y que tal vez estaba llorando la muerte de Moisés, era Josué.
Pero las obviedades que nosotros pensamos que son obviedades en Dios, sin duda algo nos quiere decir. ¿Cómo podemos encarar el futuro? En una etapa nueva, que siempre se presenta con desafíos y más aún en la etapa que estamos viviendo. Bueno, podemos sacar de este pasaje la conclusión de que Dios nos dice que tenemos que seguir adelante. Dios le estaba diciendo a Josué, se acabó una época que tenía triunfos, pero que también tenía derrotas. Triunfos como la salida de Egipto, como la apertura del mar, triunfos como que Dios le había dado la ley, los había ordenado como pueblo, pero derrotas, tanto en el plano de Moisés como la que te dije en el pueblo de Dios, cual tuvo que vagar en el desierto. Por eso se había acabado una época de luces y de no tantas luces. Pero esa época se había terminado. Ahora, es curioso que Dios se encarga del cuerpo de Moisés. Nadie puede decir dónde está, porque el mismo Dios se encargó del cuerpo de Moisés para que el pueblo no caiga en la idolatría, pero mejor dicho, no quede atado al pasado, a las proezas del pasado. Por eso el mismo Dios se encargó del cuerpo de Moisés. Ahora, en esta obviedad para cada uno de nosotros, en esta frase, mi siervo Moisés ha muerto, hay algo claro que Dios le estaba diciendo a Josué. Josué, una etapa se acaba, pero empieza otra, la cual te quiero utilizar y tienes que ser el líder de este pueblo. Y eso es lo que quería sacar como primer punto. Dios le estaba diciendo a Josué, hay que seguir adelante. No hay que estancarse en el pasado. ¿Cuántas personas viven estancadas en el pasado? Sea ese pasado con luces de victoria, o sea ese pasado de derrotas que nos lleve a una depresión. ¿Cuántas personas nos quedamos aferradas? Pensaba en una película tal vez de chicos, otro público, pero Pollitos en Fuga. Ahí las gallinas se querían liberar de sus dueñas que las atormentaban. Y planeaban y nunca podían escaparse, pero dentro de las gallinas había un gallo que estaba aferrado al pasado, que su pasado era de victorias, de medallas, de que él era un general y que cuánto había trabajado en distintas batallas, pero que ahora para ser liberado estaba atado al pasado. Alguien dijo que las luces del día no nos sirven para la noche. La victoria del pasado, es cierto, sirve y nos alienta, pero quedó en el pasado. ¿Cuántas personas viven del pasado? De los logros del pasado. Pero ni que hablar de cuántas personas viven aferradas y tal vez en una depresión, atadas al pasado, estancadas, como en una cinta de correr que tratamos vivir, pero siempre estamos parados en el mismo lugar. Así es cuando estamos atados al pasado. Y Dios lo que estaba tratando con el pueblo, y en especial con Josué, es decirle, mi siervo Moisés ha muerto, hay que seguir adelante. Pero no solo le dice que hay que seguir adelante, le dice, Josué, vos vas a ser de bendición. Toma a este pueblo, lidéralo y llévalo adelante. Tenía toda una familia Josué, sin dudas, una tribu que lo estaba esperando y sin dudas todo un pueblo. Ahora, si él se quedaba quieto en el pasado, la cual tenía dos opciones Josué, que era adelantarse, ir para adelante o quedarse en el pasado. Pero acepta el desafío de que hay que avanzar, pero que hay que ser bendición. Y sin duda Josué lo fue. Dios le estaba diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, pero ahora levántate y toma este pueblo, porque vos vas a ser de bendición. Y la tierra que ya está prometida, que lo dice en el versículo de 1 al 8, y lo reafirma en distintos conceptos, que la tierra ya estaba ganada, solo la que tenían que ir a lucharla, él tenía que ser de bendición. Ahora, entendeme lo que voy a decir ahora. Muchas cosas dependen de la actitud que tengamos nosotros. Si vamos a seguir adelante y si vamos a ser de bendición. Dios quiere bendecirnos, de hecho nos dice y nos promete en su palabra y nos dice que tenemos que ser de bendición. Cual le dijo a Abraham, y serás de bendición a las naciones, también nosotros tenemos que ser de bendición. Pero Josué acepta el desafío. ¿De qué? De seguir adelante.
de ser de bendición, pero en tercer lugar, que tal vez es el ente regulador de los dos primeros puntos, lo tenés que hacer con la confianza puesta en Dios. Dice el versículo 2 al final, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué, tenés que seguir adelante, tenés que ser de bendición, pero el ente regulador de estos primeros dos puntos es que vos seas y deposites tu confianza en mí, que te aferres a mi promesa, y que como estuve con Moisés, lo voy a estar con vos. Pero te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Para qué? ¿Para luchar? No, para que sigas confiando en el Señor. Hermanos, hasta acá con la lectura de la palabra de Dios. Si termina este 2020 y Dios nos permite entrar en el 2021, ¿por qué no tomarnos de la palabra que Dios le dice a Josué? Y uno no lo está forzando, porque sin duda en la palabra de Dios encontramos el desafío para cada uno de nosotros, que tenemos que seguir adelante, que tenemos que ser de bendición, confiados en el Señor. Un ejemplo claro de esto es la Gran Comisión, que tenemos el mandato de ir hacia adelante. Y dice, toda potestad me es dada, tenemos que confiar en la potestad que es dada al Padre. ¿Con qué autoridad vamos a ir si no es con la del Padre? Tenemos que ir confiando en el Señor. ¿Y qué tenemos que ser de bendición? Predicando, enseñando, guardando, bautizando. ¿Y confiando en qué? Que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta que el pasaje que Dios le dice a Josué lo podemos tomar por la vía de la práctica cada uno de nosotros? Y ese es el desafío que quería dejar para esta etapa que termina y para esta nueva etapa. Hermanos, que podamos seguir adelante. Sé que ha sido un año duro, sé que ha sido un año de pérdidas, sé que ha sido un año de dolor, pero Dios nos está diciendo que hay que seguir adelante. Esta etapa se cerró y hay un nuevo desafío. ¿Y cuál es ese desafío? Que sigamos adelante siendo de bendición. Hermanos, como dijo alguien, que no busque tanto yo ser bendecido, sino ser bendición. Que ese sea nuestro leitmotiv para el 2021. Quiero ser de bendición. Pero ¿cuál va a ser el ente regulador? La confianza en Dios. ¿Por qué digo el ente regulador? Porque una persona que puede estar en pecado, porque una persona que no quiere seguir los propósitos de Dios, también puede seguir adelante y pensar que es de bendición a los demás con sus obras. Pero la diferencia en el cristiano está que sigue adelante, trata de ser de bendición a los demás, ser luz, ser sal en este mundo que se pierde. Pero de la única forma que lo podemos hacer es confiando en el Señor. Porque la victoria, como ya estaba dada para el pueblo de Israel, ya estaba dada. Y es así como nos pasa a nosotros, hermanos, el triunfo ya está asegurado. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Transitar hasta ese triunfo y luchar hasta llegar a él. Pero tal vez alguno en el camino se puede quedar. Porque la promesa está dada, pero alguno se puede quedar. Pero qué bueno que podamos terminar con este desafío. Con estas palabras de aliento, hermanos, encaremos el 2021 siguiendo adelante. Lo que pasó atrás ya quedó. Aún los triunfos ya quedaron atrás. Que nos propongamos nuevas metas a las cuales podamos alcanzar en la voluntad de Dios. Siguiendo adelante, siendo de bendición y confiados en el Señor. Hermanos queridos de Espacio Varón, que Dios los bendiga y que en esta noche puedan disfrutar. Y que cuando levantemos la copa para brindar, podamos hacerlo con esta actitud, sabiendo que confiamos en el Señor, que Él nos dice que sigamos adelante, desafiándonos a ser de bendición en este mundo, que se pierde sin Cristo y sin esperanza, y a la cual nosotros debemos resplandecer como luz e iluminar para que lleguen al conocimiento de la verdad. Dios los bendiga.